Estarán de acuerdo conmigo en que hay libros que sí o sí tenemos que leer, no únicamente porque son interesantes, sino porque aparte nos dejan mucho que pensar y ese pensamiento nos puede llevar a comportamientos que pueden ser útiles para nuestro entorno y por supuesto para las organizaciones. Este libro, Cultura Organizacional Ágil, de Francisco Javier Novoa Ramos, me parece que es un libro que vale la pena leer por algunas ideas primordialmente y algunas posiciones que tengo un poquito de duda, pero bueno, se los quiero comentar y ustedes tendrán la mejor de las opiniones. Finalmente, hay personas que creen que los resultados, buenos o malos en una organización, se generan por la motivación que tienen los trabajadores, los colaboradores en esa organización y que muchas veces es la actitud, es decir, la manera en cómo ven el trabajo, aquello que genera resultados. Y aquí estoy de acuerdo con el libro, no necesariamente, sino más bien los mejores resultados o los peores resultados muchas veces están de la mano de la cultura organizacional existente en esa organización. La cultura organizacional da respuesta a la pregunta de qué manera las personas en una organización dan significado, se comunican, utilizan el lenguaje precisamente para poder llevar a cabo acciones que generan un resultado deseado. Pero la cultura organizacional no es un asunto de capacitación. No se trata de que la gerencia llame a los colaboradores y diga, esta es la cultura. No, porque la cultura es algo que se va aprendiendo de manera inconsciente y se manifiesta de manera consciente lo que se manifiesta de manera consciente son los comportamientos que generan un resultado. Hay muchos autores que afirman que la cultura organizacional es la respuesta o la consecuencia de la estructura que exista en esa organización, de la manera en cómo las personas están acomodadas y cómo hacen una labor dentro de la organización misma. Entonces, cuando ya hay un conocimiento de las personas y hay una comunicación hacia el interior, una manera en cómo se le da significado a todo lo que existe alrededor, incluyendo el lenguaje y la simbología, entonces se generan ciertos comportamientos que crean un resultado. Y esto va a llevar, a final de cuentas, a un clima organizacional. La estructura nos dice cómo están acomodados, la cultura dice a qué le dan significado y el clima cómo se sienten con ello. ¿En qué estoy de acuerdo? En que si los tomadores de decisiones se enfocan en cómo le damos significado o de qué manera le damos significado a las cosas, a los comportamientos, a la simbología, al lenguaje y a la narrativa, entonces se puede empezar a moldar, a hacer ajustes precisamente para crear la cultura, los comportamientos adecuados. ¿Qué me hace no estar tan de acuerdo con el libro? Y tampoco quiero decir que esto está mal y que yo estoy en lo correcto, simplemente es una observación. Dice el autor que la cultura tiene que ver con la conexión que hace la gente en las organizaciones para encontrar el modo en cómo pueden trabajar de mejor manera para crear ambientes adecuados y generar los mejores resultados posibles. Sin embargo, no estoy de acuerdo porque la cultura no, o sea, sí se trata de conexión, pero no siempre trata de que esa conexión va enfocada a la creación de equipos de trabajo de alto desempeño o de alto rendimiento, a la creación de líderes con una visión de alcanzar objetivos. No siempre va a pasar eso, pero siempre va a existir la cultura, la manera en cómo se le da significado a las cosas. Y eso significa que en muchas ocasiones podamos tener una organización que no esté enfocada en crear resultados. O bien, no los que nosotros desde fuera esperamos, no los que la gerencia espera, no los que necesariamente el consejo de gobierno o los accionistas esperan de esta organización. Siempre se va a crear una cultura en la medida en que haya estructura, pero no siempre va a ser favorable. Por eso los líderes deben crear una estructura adecuada para que la comunicación, la narrativa, el lenguaje y las simbologías vayan en el camino en que se pretende y que ésta de manera natural genere comportamientos, es decir, genere acciones enfocadas en alcanzar los objetivos de la organización previamente propuestos. Esa solamente es una observación que estoy haciendo con respecto a la lectura y al final me parece que
Estoy de acuerdo en este como eslogan que tiene este libro, que dice que la cultura es acerca del mundo de los intangibles que se traduce en resultados tangibles. Entonces, de nuevo, la cultura no es algo que se aprenda en una capacitación, es algo que se adquiere mediante el trato de todos los días de las personas que están en esa organización. Yo creo que como líderes deberíamos pensar, o los líderes deberían pensar, si esta conexión, esta comunicación, esta narrativa, este lenguaje y esta simbología que existe en las organizaciones es la que la organización necesita. Sí o sí va a haber comunicación, sí o sí va a haber un lenguaje, una narrativa, un significado, sí o sí. La pregunta es, ¿esto que existe en las organizaciones nos ayuda o nos encamina o asegura los objetivos que hemos propuesto con anterioridad? Ahí es donde tendría que entrar los líderes para poder asegurarse que haya congruencia entre lo propuesto y lo que se está viviendo en ese momento, porque la cultura es un asunto, como dije anteriormente, intangible, dice el autor, pero lo que yo propongo o lo que yo digo es que es un asunto irracional, es inconsciente y se va a reflejar a través de los actos, a través de los comportamientos. ¿Por qué creo que es importante leer este libro o todo lo relacionado con la cultura? Porque nos saca de un comportamiento como muy natural que tenemos las personas en pensar que si los resultados se dieron es porque la gente estaba motivada, y me parece que no necesariamente es así. Los resultados se dan cuando los comportamientos son congruentes con la visión que alguien tiene anteriormente o tuvo anteriormente. Entonces el comportamiento lo que hace es dar sentido precisamente a aquello que previamente se comunicó o que al menos se diseñó. ¿Qué es lo que tú crees? Yo sigo pensando que este clima que vivimos las personas en las organizaciones, cómo me siento en las organizaciones, no depende únicamente de la motivación que tengan, sino de la cultura que existan. Y este libro te va a dar ciertos elementos precisamente para que tú llegues a una conclusión en donde, por supuesto que aquí tenemos temas de liderazgo, temas de trabajo en equipo y cómo una persona puede inspirar o puede impactar a otra persona para hacer o no hacer una actividad y que finalmente va a haber un resultado. Lo que no sabemos es si el resultado es de acuerdo a lo planeado o solamente un resultado como consecuencia de un comportamiento producido por una idea inconsciente. Me gustaría que me dieras tus comentarios. Te doy las gracias por estar en este espacio de reflexión sobre diferentes libros. Dale like, compártelo y nos vemos en el siguiente video.